Buenos días, comunidad de mi barrio amado, Getsemaní. Hoy, en esta mañana fresca, nos encontramos con un gran amigo y vecino de toda la vida acá en el barrio de Getsemaní, descendiente de libaneses. Él es el señor Javier Pertús Maguad. Hoy vamos a que él nos cuente cómo fueron sus raíces y la llegada de lo que él se acuerde de sus familiares acá en el barrio de Getsemaní, especialmente en esta calle donde nos encontramos, en la Media Luna, en donde tuvieron varias propiedades. Javier, cuéntanos lo que tú puedas recordar de tu familia, de tu abuelo, pues la persona que llegó acá en esos tiempos, ya mucho tiempo atrás. Entonces, nada, cuéntanos. Bueno, mira, yo de lo que puedo recordar, que hace ya mucho tiempo, mi abuelo se vino de muy niño para acá, a la edad más o menos de 17, 18 años. Él sufrió mucho allá en el Líbano. Él fue un niño que nunca tuvo estudio, nunca tuvo nada, era huérfano. Él por la guerra, la Primera Guerra Mundial, él caminó la calle del Líbano. Me cuentan que él comía hierbas y comía aceitunas. Él se salvó, gracias a Dios, que encontró una enfermera americana que fue la que lo acogió y lo mandó a una especie de campamento donde estaban los americanos. De allí me parece ser que la enfermera lo vinculó hacia la zapatería. Ya él conocía a los Betar en el Líbano. Y cuando él llegó acá a Cartagena, él se puso a trabajar con los Betar. Y él me cuenta a mí que cuando él llegó acá, se hizo una caja de madera. Y de ahí metía sus ahorros y comenzó a ahorrar. Esta casa donde estamos aquí parados, esta casa era de unos chinos. Era de un solo piso. Esta casa le costó en la época 5,000 pesos. Y esta casa la construyó él mismo. Me cuenta la historia que el mismo que construyó el Banco de la República fue el mismo que le construyó la casa a mi abuelo. Aquí yo me crié por cosas de la vida que pasaron. Me crié con mis primos. Mi abuelo fue una persona que nos acogió, fue una persona buena. Era muy radical en sus cosas. Lo que él decía era, cuando él decía no, era no. Cuando él decía sí, era sí. Nunca daba marcha atrás. Algo muy particular en él. Él fue una persona que nunca se endeudó, nunca quebró, y todo lo que él hacía lo hacía de contado. Todo lo que hacía lo hacía de contado. Bueno, Javier, estamos hablando de ese gran personaje que vivió en esta hermosa casa, pero recuérdanos el nombre, porque mucha gente que nos está viendo, estamos hablando de tu abuelo, pero todavía no nos has dicho el nombre para que todas esas personas que lo conocieron recuerden en su memoria de quién estamos hablando. Bueno, mi abuelo en árabe se llamaba Hagna Mahawat Asef y en el español era Juan Maguad Asef. Ese era el nombre de él en español. ¿Había más vecinos libaneses que vivían al lado de ustedes, claro, o cerca aquí del lado de la Media Luna? Además, te voy a decir una cosa. El primer amigo, recuerdo que tuve yo, fue aquí, en esta casa. Vivía el señor Jorge Lamir. Tenía un hijo que se llamaba también Jorge Lamir. Fue uno de mis primeros amigos. Aquí había un palestino y mi abuelo vivía acá en este sitio. Y ellos se ponían a hablar árabe. Ahí había una puerta como de madera, una rejita. Y mi abuelo se ponía en la parte de adentro. Y el señor Jorge Lamir se ponía a hablar con mi abuelo árabe. Y yo me acercaba porque me llamaba la atención ese idioma. Entonces, ¿qué te digo? Yo me ponía a jugar con Jorge allá. Había un cuarto de chécheres. Me acuerdo yo con Jorge Lamir. Y en esa época había mucho respeto hacia las personas mayores. Entonces, nosotros nos metíamos en esos cuartos de chécheres, que era un laberinto, nos gustaba meternos por ahí. Y el papá de Jorge una vez nos pilló, nos cogió y nos pegó a los dos. Claro. Y yo no lo vi como un castigo, yo lo vi como algo que era normal. O sea, respeto hacia los mayores, que hoy en día eso ya no existe. El respeto hacia los mayores. Así es. Bueno, recuérdanos que estábamos hablando al principio de que él en una caja de madera pues tenía todos sus ahorros. Sí. Entonces me imagino que de esos ahorros fue que entonces siguió adquiriendo más propiedades aquí en el barrio y especialmente en la Media Luna. Exactamente. Esa propiedad de la esquina él no la quería comprar. Le tuvieron que rogar, me acuerdo yo algo así parecido, no estoy muy bien
Le robaron para que comprara la casa. No sé cómo la compró exactamente, no recuerdo. Pero de tanto rogadera, no sé cómo fue que compró esa casa de la esquina. Esa casa de la esquina, no me acuerdo cuánto fue que costó, la verdad. Pero esa sí tengo muchos recuerdos, que cuando la compró le costó 5,000 pesos. Lo que él me dice a mí, lo que él me dijo a mí con sus propias palabras. ¿Qué otra anécdota te recuerda a ti de tu abuelo? Anécdota. Cuando íbamos a la playa. Él era muy radical. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, yo tenía que avisarle a él con tiempo cuando iba a la playa. ¿Para qué? Para ir a sacar estrictamente lo del bus y lo del raspado. Como todo. Exactamente. Porque eso era como una especie de disciplina. Claro. O sea, algo así. Entonces, muchas veces, como yo era un niño, yo me arrepentía y yo regresaba. Y yo voy para la playa, pero ya él había cerrado la puerta. Él la podía abrir. Me decía, no señor, ya yo saqué lo del bus y lo de los raspados. Se queda. Y se iba y me dejaba. Muchas veces cuando iba a la playa con él, habían normas. ¿Cuál era la norma? La hora. La hora del raspado. Era como la 1 de la tarde. Nos íbamos a la playa a 9 de la mañana. Y cuando ya eran las 11 de la mañana, a mí me daba sed. Y yo me acercaba donde él decía, abuelito, dame raspado. Entonces le preguntaba a mi tío Alejandro, ¿qué hora es? Porque él hablaba así. Y entonces mi tío le decía, no, papá, son las 11. No, a la 1 se come raspado y sin leche. Así nada, porque nada más sacaba estrictamente los de raspado y los de los buses. Él no malgastaba el dinero. ¿Qué otra cosa recuerda? Pues queremos hablar de la media luna. ¿Qué otras actuaciones tenían ustedes aquí con la media luna? Porque en ese tiempo había muchos negocios, había muchas cosas que acompañaban a esta calle. Bueno. Javier, seguimos acá. Entonces, a ver qué más puedes recordar de alguna familia que vivían acá o familias con negocios que estaban acá en la media luna. Bueno, lo que yo recuerde, te voy a nombrar. Por el Amir, que vivía al lado de mi abuelo, vivían acá. Aquí había una marquetería Grondona. Vivían los Howard. Aquí al frente vivían la familia Núñez. Aquí vivían los Ramírez. Aquí había un bar en mi época. Se llamaba el Bar Punto Rojo. Aquí había una panadería La Espiga, en esta esquina. Aquí, donde yo recuerde, aquí existía la droguería Media Luna. El dueño era el Curro Ospino. Y arriba, si no estoy mal, si no me equivoco, vivían los Better. Creo que aquí también antes había una fábrica de camisas. Más adelante había una farmacia que el dueño era Eduardo Castilla, una farmacia muy, muy buena. Ahí me acuerdo yo que cuando me enfermaba, a mí me las preparaban las medicinas, me las hacían ahí mismo. Vivía Orlando Espiñeira o algo así. Orlando tiene un almacén ahí que va a Pasar el Sol. ¿Qué más? Bueno, Javier, estamos en la propiedad que estábamos hablando anteriormente, que después de la adquisición de aquella con los ahorros de tu abuelo, se hizo a esta. Entonces tú me cuentas que viviste aquí en la 3011. Yo creo que aquí vivía una familia. Nosotros vivíamos en los Alpes. Hubo un problema, pero bueno, no voy a hablar de eso. Y mi abuelo nos acogió. Nos mudamos acá. Vivimos un tiempo ahí en la calle aquí en la Media Luna. Y luego mi abuelo, no sé si la señora fue que se mudó, pero nos dio esta casa. Aquí nosotros no pagábamos arriendo, no pagábamos servicio, aquí nosotros no pagamos absolutamente nada. Era gratis. Yo digo, mi abuelo fue una persona que él fue muy, ¿cómo es la palabra? Bondadoso. Muy bondadoso con sus familiares. Siempre nos acogió, nunca nos abandonó. Aquí yo viví por muchos años aquí. Mi infancia y mi adolescencia. Después de ahí nos volvimos a mudar otra vez para allá, para la calle de la Media Luna. Pero recuérdanos qué pasó aquí, porque me cuentas de que en esta parte de acá, pues ustedes tenían un baño, después
Ahí donde, deshacen el baño y ¿qué pasaba? ahí donde está la señora había un baño. Ajá. Ese baño estaba un martillo. Entonces, mi abuelo le dio permiso a mi mamá para que pusiera un negocio ahí con el marido que tenía mi mamá. Entonces se tumbó el baño y se hizo ahí una carnicería. En esa época un huevo valía 8 pesos. Esta carnicería yo la atendía. Yo tenía por ahí que 18 años, me parece que yo te dije. ¿Qué más te digo? Después de ahí pusieron, creo que, alquilaron, después de eso pusieron un negocio creo que de papas. Ahí vendían papas y después de eso pusieron una marquetería y hasta el sol de hoy. Yo nunca pensé que mi barrio se fuera a convertir en un sitio turístico. Jamás yo nunca pensé eso. Es más, te voy a decir algo que tú no me lo has preguntado. La primera persona que puso un negocio de comida rápida en esta calle fui yo. Lo puse ahí en este sitio. Hice un carro perro en Machimbre y le puse el nombre de mi hijo. Todavía mi hijo no había nacido. Le puse Hot Dog King. Aquí puse mi negocio. Y yo nunca me imaginé que esto se iba a convertir así. Fíjate. Si no, nunca te hubieras ido de acá. Jamás. Jamás me hubiese ido, imagínate. ¿Qué familia recuerda de esta calle? De esta calle. Aquí la señora Cecilia vive aquí. Allá vivía la señora María. Allá vivía Omar. Allá vivían la familia Jiménez. Vivió la familia Cuesta, los Mogollón. ¿Quién más me acuerdo yo? Aquí vivió, donde que había que restaurante Los Muros. Ahí lo tenía un restaurante, lo tenía que era Carlem. De la familia esa no me acuerdo muy bien, no me acuerdo mucho. Aquí en esta casa vivió el señor Paternina, el del dueño de la mata de las pinturas. Ajá. Vivió aquí, ¿ves? Donde está la casa rosada. Ajá. Ahí vivió el señor Paternina, el que era dueño De Ferretería La Mata. de la mata. Y después se mudaron a la calle Guerrero, donde está el balcón ese que tú ves allá. El balcón de madera. Ajá. Ahí se mudaron. Ahí vivieron ellos. Después se mudaron, se fueron para de la Popa. Esa es lo que yo... Pero el dueño de la mata de las pinturas vivió en esa casa. Eso sí lo recuerdo yo. ¿Qué otra cosa recuerdo? Bueno, entonces cuéntanos rapidito de ti, ¿sabes? Porque sé que te vi, eso sí te vi montando buen patín aquí en el barrio del Semaní, después emigraste a Estados Unidos, después regresas, entonces cuando ya regresas, vienes ya como que enfocado en el oficio de la carpintería, cuéntanos de eso. Bueno, la carpintería la empecé en Estados Unidos. A mí me deportaron. Yo estaba ilegal y me deportaron. Te voy a decir algo. Yo llegué aquí a este sitio, en un carro aquí, bajé mi maleta y yo vi, ahí mismo en ese local había una heladería. Ahí, ¿ves? La persona que hoy es mi esposa, que tengo 35 años con ella, nunca me imaginé que esa persona que estaba despachando un helado iba a ser mi esposa. Y hoy en día tengo 2 hijos con ella. O sea, que amor de primera llegada. No fue de primera llegada, sino que cuando yo me bajo, yo la miro. Ya, o sea, hasta ahí. Hasta ahí. Pero ya Cupido hizo ahí la flecha. Porque, o sea, yo estaba como embolatado, vine deportado y estaba como ya, con la cabeza toda. Pero sí la miré y tal. ¿Ya me entendiste? Y yo allá se lo he comentado. Ya. Y ahora o sea, es mi esposa. O sea, que el destino me trajo. Claro. Nacieron mis hijos. O sea, el destino. Claro. Entonces, aquí luego, es más, aquí puse una carpintería. La puse con Lucho Garcés. Los Garcés vivían allá, ¿ves? Y yo iba caminando y me encontré con Lucho Garcés. Y le propuse para trabajar carpintería acá y trabajamos 4 años. Con él aprendí. Yo aprendí la carpintería con los Garcés. Luego de eso, seguí trabajando de mi cuenta. Me fui para el bosque. Después me vine a trabajar carpintería acá en Semaní. Me fui para donde Davidson, donde queda la discoteca de los carpinteros. Eso era una carpintería. Claro. Yo trabajé ahí con ellos, trabajé con Samir, trabajé con Wilmar, trabajé con Davidson. Ellos ahí me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Trabajé un buen tiempo ahí, una buena época, me acuerdo yo.
Ahí nos reíamos y todo, chévere, ¿para qué? Tengo buenos momentos de ellos. Y también aprendí a manejar tractomula. Yo soy conductor de tractomula. En este momento estoy retirado por cuestiones de salud. Ya estoy dándome un receso, entonces otra vez estoy en la cuestión de la carpintería, mientras otra vez... Claro, Javier, también ya en lo último, tu faceta, como que te gusta la música, entonces ha estado un grupito que nosotros le decimos los Chacaritas, ya, muy buenos amigos. No sabía. Entonces, mira, una estrofita ahí del disco que te gusta a ti. Bueno, ya que estamos aquí en Semaní, y que nací en el barrio de Semaní, esa canción que dice que yo soy de Getsemaní, barrio de bravos leones, sincero de corazones y amables en el tratar. Nací en la calle San Juan, hijo de David Manuela, y en el pasaje Luján yo me iba para Platana a jugar con ¡Ay, ya, qué sabor, Javier! Manazo, muchas gracias. Gracias, hermano. Dale.